Gálatas capítulo 5 versos 7 al 12. Corrían bien. ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Tal persuasión no proviene de aquel que los llama. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Yo confío en el Señor con respecto a ustedes, que no pensarán de ninguna otra manera, y el que los inquieta llevará su castigo, sea quien sea. Pero con respecto a mí, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué aún soy perseguido? En tal caso, se habría quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que los perturban. En estos versículos, el apóstol Pablo presenta ciertos argumentos que condenan a aquellos que intentan mezclar fe y obras. En primer lugar, Pablo está diciendo que el camino de las obras es un camino humano porque no está bajo autoridad divina. Él dice, corrían bien. ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Tal persuasión no proviene de aquel que los llama. Pablo está destacando aquí que ellos comenzaron en la dirección correcta. Ellos estaban corriendo bien. Él les recuerda entonces a los cristianos gálatas que la vida cristiana es efectivamente una carrera y nosotros vamos rumbo a la meta. Queremos obtener el precio de nuestro llamamiento en Cristo Jesús. Entonces Pablo pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió con ustedes? Ustedes estaban corriendo bien. Después dice, tal persuasión no proviene de aquel que los llama. En otras palabras, Pablo les está diciendo, si ustedes han sido persuadidos a confiar en las obras junto con la fe, no es Dios quien los ha persuadido a hacer eso. Porque el término aquí, llama, tal persuasión no proviene de aquel que los llama, se refiere a ese llamado eficaz que proviene del Señor en su Evangelio. Y la persuasión que es el llamado eficaz que proviene del Evangelio es a descansar solamente en Cristo, es a descansar solo en Cristo. Entonces, primera cosa, si ellos quieren mezclar fe y obras, tienen que estar conscientes de que eso no proviene de Dios. Segunda cosa, Él les recuerda, ahí en el verso 9, que tú no puedes mezclar fe y obras. Por eso les dice, un poquito de levadura leuda toda la masa. Un poquito de levadura, un poquito de mezcla de fe y obras, ¿sabe lo que va a hacer? Les dice, va a destruir su alma. Ustedes necesitan descansar solamente en Cristo para su aceptación delante de Dios, nada más. En tercer lugar, Pablo prueba en el versículo 10 que hay un juicio divino hacia los falsos maestros. Dice, yo confío en el Señor con respecto a ustedes, que no pensarán de ninguna otra manera, y el que los inquieta llevará su castigo, sea quien sea. Pablo está diciendo, hay unos que los están llevando en una dirección equivocada, que les están presentando un evangelio diferente, que están haciendo que ustedes mezclen fe y obras. Bueno, déjenme decirles, hay juicio para ustedes, sí, pero también hay otra cosa, hay juicio para ellos. El juicio para ellos será severo. Pero interesante también notar que Pablo confía que aquel que ha comenzado la buena obra en los Gálatas la va a completar. Por eso dice, yo confío en el Señor con respecto a ustedes, que no pensarán de ninguna otra manera. Es decir, Pablo está aquí
con una expectativa de que los Gálatas, luego de recibir esta reprensión, ellos van a darse cuenta del error que están cometiendo. Después, Pablo termina en el verso 12 diciendo: ojalá se mutilasen los que los perturban. Esta palabra mutilar significa castrar. Y nosotros sabemos que según la ley de Moisés, particularmente en Deuteronomio 23, tenemos que aquellos que estaban castrados eran excluidos de la congregación. No había lugar para los eunucos entre el pueblo de Dios, porque la castración era un rito pagano, no era un rito del pacto. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo es lo siguiente: estos que insisten que ustedes deben ser circuncidados para realmente ser cristianos, yo espero que ellos sean retirados, removidos de la presencia de Dios, porque eso es lo que merecen por diluir, por distorsionar el Evangelio. Y una cuarta cosa que Pablo menciona aquí es que aquel que anda diciendo por allí que Pablo hace cosas diferentes, en realidad está demostrando una cosa: que aquellos que le agregan obras a la fe siempre van a perseguir a la verdadera iglesia del Señor. Por eso dice en el verso 11: pero con respecto a mí, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué aún soy perseguido? En tal caso se habría quitado el tropiezo de la cruz. Ahora está diciendo entonces, algunos dicen por allí que yo a los judíos les predico la circuncisión y a los gentiles les predico la incircuncisión. Si ese fuera el caso, ¿por qué me persiguen aún? ¿Por qué me persiguen aún? No, la verdad es que yo no predico fe y obras mezcladas. Solo la fe en Jesucristo es lo que nos da la salvación. Esa fe ciertamente produce obras, da frutos de obras, pero no hay que mezclar fe y obras. Entonces estos son los 4 argumentos que Pablo nos presenta aquí, donde él condena la combinación de fe y obras. Y ese mensaje que dice fe y obras, dice Pablo, no tiene autoridad divina. En cambio, es completamente destructivo. Tengamos mucho cuidado de no caer en ese engaño, en el engaño de creer que Dios nos acepta cuando mezclamos fe y obras.